Ujú, ujú. ¿Sí me ven a mí? O sea, yo sé que ven la presentación, pero ¿sí me ven a mí? Sí, doctora, sí la vemos. Sí, también. Me aparece como si estuviera mi cámara apagada. Ya, es que luego me pongo a hacer como que muchas señas y cosas y quiero que me entiendan. Entonces, imagínense que el testículo, todos han visto un testículo. Entonces, lo cortan, es es un corte sagital. Entonces, lo abren, pero este corte está mal hecho. Les voy a decir por qué. Porque siempre todos los órganos y todos los tumores que cortamos es un corte así y esta mitad, una mitad la quitamos por completo. O sea, solo dejamos una mitad porque la otra se ve exactamente igual. Entonces, esto es lo que le llamamos malamente un corte en espejo. Que estéticamente no se ve bien porque prácticamente vemos lo mismo. Entonces, debemos de quedarnos solo con una mitad y aquí vemos el tumor testicular. ¿Qué es lo que nosotros debemos evaluar en el testículo? Ya hemos hablado del estadio patológico del endometrio, de mama, de ovario, y aquí, así como también en endometrio y ovario, es qué tanto está infiltrando la cápsula o qué tanto se está saliendo del testículo. Observen cómo la cápsula del testículo, que es esta de aquí, está entintada de color negro, negro verde oscuro. Entonces, esta cápsula es mi límite quirúrgico. Si está rota mi cápsula, quiere decir que el tumor se está saliendo. ¿Qué otro límite quirúrgico tenemos? ¿Qué otros elementos importantes acompañan al testículo anatómicamente? El cordón espermático, que aquí no se ve. Acá está mi cordón espermático. Imaginemos que este es el límite quirúrgico del cordón espermático. ¿Qué quiere decir? Que aquí le hicieron el corte. Este que está aquí es mi límite quirúrgico. Este también lo tengo que entintar. Porque si yo observo células neoplásicas aquí, es muy probable que el paciente todavía tenga neoplasia residual en lo que quedó del cordón espermático. Entonces, mi límite quirúrgico es la cápsula, que ya vimos que se entinta, y el cordón espermático. ¿De qué está constituido el cordón espermático? Pues son proliferación de vasos y estroma, pero si yo veo dentro de los vasos, así como en otros tumores que hemos visto que hay invasión linfovascular, que las células están adheridas al endotelio, aquí es exactamente lo mismo. Si yo veo células malignas en los vasos del cordón espermático, eso me está hablando de que la neoplasia ya se está diseminando a otros lados. Entonces, esta es mi superficie macroscópica del seminoma. ¿Sí o no esto les recuerda a un carcinoma renal de células claras? Bueno, si no, vuelvan a repasar cómo se ve el tumor de células renales claras. Es prácticamente o muy parecido. Son células que se disponen en lámina o en monocapa o en un patrón sólido. Son células grandes, desde aquí las vemos que son grandes. Tienen abundante citoplasma claro y están rodeadas por estos tallos fibrovasculares que alternan con algunos linfocitos. A mayor aumento, vemos cómo estas células, aparte de este citoplasma claro, tienen el citoplasma eosinófilo, pero siguen teniendo el núcleo grande y el nucleolo prominente, este que está aquí. Entonces, esta neoplasia pues es muy característica por eso, porque tiene sus células grandes con citoplasma claro, esta red fibrovascular, que es esta, fibrovascular, y linfocitos, que son estos. Son los tres elementos del seminoma. Células grandes con citoplasma claro y nucleolo prominente, red fibrovascular y linfocitos. ¿Ok? Ese es el tumor más común, el seminoma. Y ahí, bueno, el teratoma es exactamente lo mismo que el otro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando veamos elementos heterólogos o mesenquimales en un tumor, estamos hablando de un teratoma. O sea, todos los elementos que no pertenezcan al ovario, excepto de estas neoplasias. Otro, el que le sigue de frecuencia es el carcinoma embrionario. Este tumor es un tumor igual sólido, pero tiene mucha hemorragia y tiene áreas de necrosis. Tiene hemorragia y tiene necrosis.
A diferencia, macroscópicamente nosotros sí nos podemos dar una idea entre una y otra neoplasia. Pero esta es una neoplasia que tiene mayor pleomorfismo. Igual son láminas de células, pero observen que esta tiene abundantes mitosis. Bueno, aquí hay una mitosis, acá hay otra, pero tiene células mucho más, los núcleos están más grandes, están más irregulares, aunque tienen su citoplasma claro, pero no se ven tan homogéneos como en el seminoma. Aquí no es característico que tengan la red fibrovascular ni los linfocitos. Entonces, prácticamente son células grandes con pleomorfismo, atipia y necrosis. El coriocarcinoma, sí lo vimos, el coriocarcinoma en el ovario, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan al corio? Sí. Es exactamente lo mismo. Son células de cito, sin citotrofoblasto, que alternan con hemorragia y necrosis. Estos son entonces los tumores más frecuentes de células germinales, pero de ellos, como dice ahí, prácticamente el seminoma se lleva el 50% de la categoría de estos tumores. La mayoría de las neoplasias de células germinales que nosotros vemos en el testículo son tumores o germinales mixtos, que quiere decir que es raro que estén constituidos de un solo componente. Por ejemplo, que sea solo seminoma, que sea solo coriocarcinoma, que sea solo carcinoma embrionario, que sea solo tumor del saco vitelino. Hay veces, o la mayoría de las veces, presentan 2 o más componentes. Y es importante reportar el porcentaje de estos elementos, porque dentro de estos tumores, el coriocarcinoma es el tumor más agresivo. Entonces, es importante mencionarlo porque es el tumor que da más frecuentemente metástasis a distancia, a pulmón, por ejemplo. Seminoma se puede decir que es el tumor con mejor pronóstico, se reseca, se quita por completo, y si el cordón espermático está libre de células neoplásicas, pues prácticamente a este paciente no le tienen que hacer más que seguimiento. ¿Dudas del testículo, muchachos? Ay, yo soy de segura, pero es algo de anatomía. Y bueno, ya lo voy a decir. El cordón espermático está recubriendo el conducto deferente, ¿verdad? Sí. Ah, ok, esa era mi duda. Pensé que era lo mismo cordón espermático a conducto deferente, pero no, está recubriendo entonces al conducto deferente. Ok, gracias. Ajá. Sí, aquí está adentro, haz de cuenta como, si es un conducto, es como si fuera, como dice su nombre, es un conducto, que está el conducto deferente y ahí hay vasos, venas, o sea, todo eso es lo que va y viene al testículo. Ajá, que está aquí adentro, el cordón espermático. Muy bien. Y vamos a finalizar con la próstata. Dentro de la próstata, lo mismo, tenemos prostatitis, inflamación aguda y crónica, por bacterias, por virus, por tuberculosis, por las mismas infecciones y alteraciones que podemos tener. Dentro de lo más común, prácticamente es más común que el carcinoma, es la hiperplasia fibroglandular. Esta hiperplasia se refiere a que crece, así como dice su nombre. Sí, Lu. Yo tengo una curiosidad, y digo es curiosidad porque no estoy segura, pero dicen que si un hombre orina una prueba de embarazo y sale positiva, que eso significa que tiene cáncer de próstata, ¿es cierto? No. Bueno, espérame. Pues no, porque no, claro que no. O sea, lo que aumenta es el antígeno prostático específico. Que eso, o sea, en una prueba de embarazo, lo que se elevan es la hormona gonadotrofina coriónica. Entonces, no tendrá relación. No son diferentes hormonas. O sea, la hormona hormona gonadotrofina coriónica, esta se eleva, ¿sabes en dónde se eleva? En los tumores germinales de testículo. Ah, es que lo había visto por ahí, me dio curiosidad, pero no, o sea, no me tampoco no
como que muy creíble. Pero la próstata como tal, pues, o sea, produce el antígeno prostático, todos los elementos del semen, pero la hormona gonadotrofina coriónica, esta sí se eleva en tumores de células germinales, porque son células que apenas se están diferenciando. Entonces puede producir esta hormona, sobre todo en el coriocarcinoma. Sí, en el coriocarcinoma nada más, se eleva esta hormona serológicamente, y es por eso que a veces los mismos urólogos o los cirujanos pueden sospechar de qué tipo de tumor testicular tiene, o sea, de células germinales, pero no, o sea, para decir cáncer de próstata en una prueba de embarazo no. Incluso a veces nosotros batallamos, o sea, nosotros viendo las células, entonces es muy arriesgado, sí. Gracias, Miss. Ok. Entonces, la hiperplasia fibroglandular, como dice su nombre, hay aumento del estroma fibroso y de las glándulas. Esto es una condición que se presenta en hombres mayores de 50 años y, como ya lo mencioné, es hiperplasia nodular de las células estromales y epiteliales prostáticas. ¿Qué es lo que va a condicionar al paciente? Pues obstrucción urinaria. Bueno, síntomas urinarios. Esta es la próstata. La hiperplasia fibroglandular se presenta principalmente en la zona periuretral, esta es la uretra, y alrededor de la zona periuretral y en el lóbulo pues medio es donde se presenta esta hiperplasia. Ahorita vamos a ir al carcinoma. El carcinoma se presenta principalmente en la región periférica de la próstata. Es por eso que en el tacto rectal se sospecha de carcinoma, porque ¿qué es lo que está tocando? Pues el urólogo, el que le está explorando, está palpando las regiones periféricas de la próstata. No sé si les platicaron esto, cuando a mí me eligieron en mis prácticas, lo van a ver. Dicen que si se tocan la nariz, o sea, si ustedes tocan, la próstata es una glándula, o sea, debe de estar blandita. Si ustedes llegan a hacer un tacto rectal, y yo creo que lo van a hacer en algún momento de su vida, y lo palpan, así como se palpan la punta de su nariz, pálpensela, aunque no los esté viendo, pues es cartílago, entonces de cierta manera está durito. Si lo palpan así, dicen que es muy sospechoso de hiperplasia, pero si lo palpan como su barbilla, que es hueso, que es duro, es muy sugestivo de carcinoma. Eso es un tip que me dieron en mis prácticas. Entonces, al momento de hacer el tacto rectal, pues que se pretende palpar la región periférica de la próstata, que es donde se origina el carcinoma. Digo, hay excepciones como todo, pero es lo más común. Entonces, macroscópicamente, esta es una próstata con hiperplasia. ¿Qué tamaño recuerdan que debe de tener una próstata normal? Como, ¿conocen los higos? Sí. Sí, como 2-3 centímetros, ¿no? Exacto. 4 centímetros. De 3 a 4, pero así como un higo, imagínense un higo, incluso, o sea, hasta macroscópicamente es como un higo. Si ustedes ponen la parte, pues como una cabeza de un ajo, la parte más ancha arriba, esa es la base, y la punta es el ápex. Anatómicamente así es una próstata de pequeña. Y les puedo decir que incluso aquí en el laboratorio nos han llegado próstatas de, como de una mandarina, o sea, con hiperplasia fibroglandular. Entonces, así se ve macroscópicamente una próstata con hiperplasia. Y al microscopio, ¿qué es lo que nosotros pues vamos a ver? Recuerden la anatomía normal de la próstata. Se ven algunas glándulas separadas, pero no se ve esta hiperplasia de glándulas como se ve aquí. O sea, todas estas son glándulas que se disponen espalda con espalda. Es como en el endometrio, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan la hiperplasia de endometrio? Que es cuando crecen las glándulas y no se acaba, sino que se pierde el estroma entre ellas y se van pegando. O sea, es como si se pegaran las glándulas, pero aquí es importante ver que estas glándulas
conserven estas células que ven aquí, estas alargadas, ¿las alcanzan a observar? Sí. ¿Qué células son estas? Estas que rodean a las glándulas prostáticas. ¿Quién se acuerda? De Lady. No, Ay, esas no. están en el testículo. Ah, sí, es cierto. Perdón. Si alguien me dice cómo se llaman esas células, en menos de un minuto, les voy a dar medio punto de su calificación final del tercer parcial. ¿Cómo se llaman las células que están alrededor de las glándulas prostáticas y que son las que se pierden en el carcinoma? Sertoli. No, esas también están en el testículo. Muy bien. Células basales. Las células basales son estas alargadas que ven aquí. Estas células basales se pierden en el carcinoma de próstata. ¿Cómo nosotros identificamos estas células basales? Como ahorita, que se ven claramente, pues bien delimitadas. Aparte, estas células son las que sí soportan a los conductos o las glándulas prostáticas. Y aquí están las células epiteliales normales. Ahorita vamos a ver el carcinoma de próstata. Como hay acinos y glándulas es lo mismo. Entonces, como hay acinos o glándulas prostáticas que se parecen mucho al carcinoma y que no alcanzamos a ver estas células basales. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Hacemos inmunistoquímica. Marcamos estas células con actina, actina, con el marcador P63, con citoqueratinas. Cualquiera de estos marcadores me van a resaltar las células basales. Si yo las veo, ahorita les voy a enseñar en la inmunistoquímica, quiere decir que esto es atrofia o es otra condición, pero si es negativa mi reacción, quiere decir que están perdidas las células basales y estoy hablando de un carcinoma. ¿Ok? Entonces, así se ve la proliferación de glándulas y también, pues, prolifera el estroma. O sea, no solamente proliferan las glándulas, aunque a veces se ven más glándulas que estroma, pero de cierta manera también prolifera el estroma en la hiperplasia fibroglandular, que antes se le llamaba hiperplasia prostática benigna, pero es una hiperplasia y estamos hablando que es una condición benigna, entonces se le quitó este término de benigno y ahora ya se le llama pues nada más hiperplasia fibroglandular de la próstata. Pasamos al adenocarcinoma o carcinoma de próstata, es lo mismo. Es la forma más frecuente de carcinoma en hombres, a diferencia de las mujeres, que es el de mama. Se da principalmente en hombres mayores de 50 años. ¿Y cuáles son pues, los factores de riesgo que los afectan? La edad, raza, antecedentes familiares, concentraciones hormonales elevadas de testosterona y ambiente. Ambiente me refiero, pues lo que ya hemos hablado de tabaquismo, exposición a radiación, exposición a ciertos elementos que de alguna manera van a causar mutaciones en las células o en las glándulas prostáticas. Macroscópicamente les puedo decir que en la próstata es a veces muy difícil observar el carcinoma. ¿Por qué? Porque recuerden cómo era la glándula prostática de una hiperplasia. Y aquí el tejido normal de la próstata pues se ve un poquito poroso porque está formado de glándulas. Y cuando vemos nosotros áreas sólidas, podemos sospechar que es carcinoma. Pero ¿recuerdan cómo se ve el carcinoma de la mama? Que es una lesión espiculada, radial, incluso en la práctica la vimos. O sea, cómo es una lesión mal delimitada, que tiene sus bordes, sí, espiculados. Y aquí, pues nada más vemos esta parte como fibrosa, entonces no podemos arriesgarnos a decir o incluso a sospechar que esto es carcinoma solo por la imagen macroscópica. Aquí porque, bueno, en este caso ya se vio la macro, la micro, y ya se determinó que esto es carcinoma.
Pero en otro caso, donde no tenemos la micro, no se puede, o sea, sí se puede sospechar, pero no se puede afirmar como en otros casos que sí son prácticamente muy sugestivos. Pero cuando nosotros vemos áreas sólidas, homogéneas, pues hablamos de que puede ser una lesión maligna. El carcinoma de próstata es común también porque da metástasis en los cuerpos vertebrales. Es el primer sitio de metástasis de la próstata, la columna vertebral. A diferencia de otros tumores que es el pulmón, que es el hígado, aquí es la columna vertebral. Entonces, hay pacientes que debutan o que inician sus síntomas con dolor a nivel lumbar o dolor de espalda, o sea, hombres, por ejemplo, arriba de 50 años, que empiezan, que les duele la espalda, sí, pueden empezar con estas molestias y lo más grave, pues obviamente sería que ya tuvieran metástasis óseas por un carcinoma de próstata. El carcinoma de próstata es muy, pues, peculiar porque tiene diversas formas histológicas, o sea, que son glándulas. Bueno, ahí tenemos adenocarcinoma acinar, tenemos adenocarcinoma tubular. El más común es el acinar. Como le dice su nombre, está formado de acinos. Ahorita me voy a ir imagen por imagen. Estas son glándulas normales de la próstata. Esta también, esta también, esta también, esta y esta. Estas de aquí ya no son glándulas normales. Observen cómo cambia la celularidad entre una y otras. Desde aquí, ven cómo tiene sus núcleos de las glándulas en la base, cómo su citoplasma está amplio, claro. Y estas células, pues prácticamente no puedo ver cuántas hay aquí. Sé que hay más de una porque se ven amontonadas. Pero estoy hablando de que hay un crecimiento o una hiperplasia de las células, pero estas células son irregulares, tienen su núcleo grande, tienen núcleo prominente y pueden o no tener mitosis. Entonces, esta es una forma de... ¿Alguien iba a decir algo? Esta es una forma doctora, de... Sí. Pues, lo que está en medio ¿qué es? O sea, como lo que está adentro, no sé si me explico. Esto de aquí, espérame. Esto de aquí, ahí. ¿Esto? En medio de las glándulas. Pues son secreciones de las glándulas. Prácticamente es el líquido, o sea, lo que forman como líquido seminal, son las secreciones de las glándulas. Esto, todo esto. Sí, es como también en la mama. En la mama y otros órganos donde haya glándulas, es muy común que veamos este tipo de secreción acelular. Pero me imagino, lógico, las secreciones solamente es cuando son cuando, o sea, no se supone que no debe haber secreciones, ¿verdad? Pues sí, porque las glándulas secretan líquido. Pero por ejemplo en las otras las que están bien, ¿por qué no tiene secreciones? Ahora sí que esto tiene que ver mucho de en qué momento se hizo el corte de la glándula. O sea, puede que la glándula estaba secretando su material cuando se extirpó o se le hizo la resección quirúrgica. Y fue justo, o sea, si yo sigo haciéndole rebajes a este bloque celular, puede que yo empiece a ver secreciones en esta glándula. O sea, yo tengo mi tejido, es más, ¿ya les mostré un bloque celular? No, ¿verdad? Creo que no. No, correcto. Espérenme un minuto, espérenme porque es importante que les muestre el bloque celular. Gracias. Las encargadas de procesar este tejido, toman la muestra. ¿Ven esto, ese puntito café que se ve ahí? Sí, se ve. Ese es el tejido, o sea, esta es la biopsia que la voy a medir. Este caso, la verdad, no sé de qué es. Mide 5 por 3 milímetros.
Este es el tejido. Esto que está alrededor es parafina. Es la parafina como de una vela. Entonces, así es como nosotros incluimos el tejido. Entonces, ¿qué es lo que hacen las muchachas? Las muchachas, porque son dos técnicas histológicas, dos técnicas las que nos hacen el trabajo. Ellas empiezan a cortar en el microtomo, empiezan a cortar con una navaja súper afilada, hacen cortes de aquí, así, lo van cortando el bloque, y hacen cortes de 2 a 3 micras. Entonces, ¿y las tapitas que tiene dentro de la cajita para qué son, Mix? esto de aquí adentro, Ajá. es que se cuenta que ellas primero meten aquí el tejido, bueno, nosotros los patólogos incluimos el tejido aquí. Por ejemplo, esta es una biopsia, imaginemos un lunar que le quitaron a un paciente, y nosotros primero lo metemos aquí y le ponemos una tapita y pasa por el procesador de tejidos. Y esto se hace en la noche. Ahorita una de mis compañeras está cortando todos los tejidos, está incluyendo las biopsias. Todo el tejido que queremos que se procese hay que meterlo aquí. Entonces lo metemos aquí, le ponemos su tapita, pasa por el procesador de tejidos y las muchachas en la mañana sacan la tapita, sacan el tejido y lo ponen aquí atrás. Y le ponen es una máquina especial que automáticamente se le pone este cubito de parafina. Entonces, así queda el bloque. Aquí nosotros etiquetamos con lápiz. El lápiz, a diferencia de la pluma, no se borra. Es plástico, pero no se borra el lápiz. Entonces aquí le ponemos pues el número del caso obviamente para identificarlo. Entonces las muchachas lo cortan y hacen cortes milimétricos y ya lo ponen en la laminilla. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero lo que estamos viendo aquí? Si yo quiero ver que hay más a profundidad de mi tejido, puede que yo esté viendo como aquí, oye, yo quiero ver si estas glándulas benignas tienen secreción. Pues déjame, le hago rebajes o niveles al bloque celular. Si yo sigo cortando este bloque, pues va a llegar un punto en que me lo voy a acabar. Es como cualquier cosa que ustedes empiecen a cortar y se lo van a acabar. Entonces yo le hago rebajes a mi bloque para ver qué hay a profundidad, para ver todo el tejido. Entonces puede que esta fotografía se haya tomado, pues en algún punto es como una imagen fotográfica. Puede que estas glándulas tengan secreción, pero estén en niveles más profundos de mi bloque. Entonces yo le puedo hacer más rebajes o más niveles y obtener más laminillas, que acá están. Aquí están las laminillas, lo que les decía, con el tejido. Entonces, no sabes qué, no alcanzo a ver las glándulas, de quiero ver, entonces rebájame más el corte, córtale más y hazme otra laminilla idéntica. Entonces, obviamente yo voy a ver un nivel más profundo de mi tejido. ¿Sí se entiende? Sí, doctora. Sí. Doctora, le quería comentar algo. Con el profe de histología nos enseñó, también hacía unos cortes parecidos, pero eran diferentes, eran como si fueran como tipo cera, cuadritos de cera. Es exactamente lo mismo. Sí, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama ese método. Es lo mismo, es que antes, incluso la presentación que les mostré, que a mí, yo aprendí con esos cubitos de cera, porque en mi hospital, que es un hospital pues pobre, el Hospital General de México es de los más pobres en México, estas cápsulas, aquí las tenemos porque es un laboratorio privado, hay la forma de pagarlas y el paciente pues está pagando por estas cápsulas, pero en el Hospital General de México nosotros utilizábamos esos moldes de esos cubitos de parafina y ahí metíamos el tejido y los técnicos histológicos, los técnicos sacaban ese cubito y esas las lavaban para que se volvieran a utilizar y estas son desechables. Esta cápsula es única de este caso, nosotros no vamos a reutilizarla como se hacía antes. Esos cubitos de parafina es exactamente lo mismo, pero pues en otras circunstancias. Pero sí, es exactamente lo mismo. Digo, aquí nosotros si nos llegan esos cubitos de parafina, los tenemos que montar aquí porque nuestros equipos no pueden procesar esos cubitos de parafina, pero es lo mismo, el tejido sigue estando, una vez que está fijado en formol, ya no le pasa nada.
pero esta es una forma de transportarlo, de darle el material al paciente su material, que se lo lleve a otro lado, que le hagan otros estudios. O sea, este tejido se puede utilizar para prácticamente muchísimas cosas. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Otra duda? Bueno, entonces, estas son las glándulas normales, estas son las glándulas neoplásicas, que observen cómo están pequeñas. Eso es una característica del carcinoma, que las glándulas se van haciendo pequeñitas, van teniendo proliferación de células epiteliales. Y ahorita me voy a acercar. Una característica que hace el carcinoma de próstata es esto. ¿Qué es esta estructura normal de cualquier tejido? Estas que estoy señalando, esta de aquí y esta de acá. No se ve tan clara, pero ya se las he mostrado. Incluso ya se las he preguntado. Esta es una, esta es otra. Su nervio. El carcinoma de próstata es muy característico de que haga esto. Invasión perineural, está invadiendo alrededor del nervio. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que reportar, porque es una forma de diseminarse o de causar también, sí, alteraciones, que invada los nervios. A mayor aumento, estas son las glándulas normales. Observen cómo son células que tienen citoplasma claro, pero ahorita les voy a enseñar otra foto. El carcinoma también tiene células con citoplasma claro, pero desde aquí alcanzo a ver esto. ¿Qué es esto que estoy señalando aquí? ¿Qué son estas células que están hasta abajo? Pues lo que mencionaba de las células basales, ¿no? Exacto, estas son las células basales. Entonces yo observo estas células y mis glándulas aquí, mi glándula aquí está. Entonces es una glándula normal, benigna. Pero si yo me voy a estas, ¿qué diferencia tienen estas? Pues tienen una hiperplasia de las células, pero observen las células cómo están pues desordenadas, tienen su núcleo grande, tienen su nucleolo evidente. Eso también es característico de las células del carcinoma de próstata, que tengan el nucleolo evidente. Y desde aquí, o sea, desde mi corte con HY, yo no alcanzo a ver las células basales tan claras como acá. Puede que tal vez esta, o sea, si yo tengo la duda, siempre le hago estudio de inmunistoquímica cuando tengo la duda. Hay veces que nosotros diagnosticamos el carcinoma de próstata sin necesidad de hacerle inmuno. Entonces, estas son glándulas neoplásicas. Entonces, bueno, me imagino que por sentido común el hecho de que haga no sé cómo lo llamó usted, como una oclusión al nervio, significa que les va a doler mucho, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, sí es una forma es una forma de manifestar el carcinoma con dolor, pero aquí en la próstata, por ejemplo, bueno, aquí, pues, en mi casa, tu casa, pues, desde el consultorio de mi papá. Gracias. Y hay llegado señores que, pues, que tienen un cáncer avanzado y le pregunto esto porque es como de que le duele. No, para nada, ni lo siento. Entonces, por eso preguntaba. Mira, el 90% creo que de los pacientes con cáncer no les duele. Aquí es una forma de diseminación del carcinoma. Te puedo decir que esto, más que dolor a nivel de la próstata, los pacientes presentan síntomas obstructivos urinarios. Urgencia al orinar, obstrucción al momento de orinar, orinar en la noche, nicturia, poliuria, ya saben todos esos términos, ¿verdad? Intermitencia en el chorro, o sea, que estén orinando y que se corte el chorro y luego otra vez. ¿Por qué? Porque la próstata es la que está alrededor de la uretra. Entonces, estos pacientes principalmente debutan con síntomas obstructivos urinarios. ¿Cuál es la mejor forma de detectarlo? Ya dijimos, bueno, no lo habíamos dicho, el antígeno prostático específico y el tacto rectal. O sea, tienen que ir ambas cosas una de la otra. O sea, el antígeno prostático no va a suplir al tacto rectal, ni el tacto rectal al antígeno prostático. El antígeno prostático no solamente se eleva
en el carcinoma, también se eleva en prostatitis o incluso, exacto, en alteraciones incluso mecánicas de la próstata, que el paciente haya tenido una infección de vías urinarias o alguna alteración alrededor de la próstata, se puede elevar el antígeno prostático. Pero si nosotros tenemos un antígeno prostático elevado más de 4, incluso hay pacientes que han tenido hasta 50 o 100 de antígeno prostático, y también tenemos un tacto rectal con una próstata dura, lo que les platicaba de que se palpa como la barbilla, es muy sospechoso de carcinoma de próstata. Entonces, más que dolor, los pacientes debutan con síntomas obstructivos urinarios o no pueden tener ninguna alteración. Entonces, por eso que así como las mujeres, el carcinoma de mama, a partir de los 40 años se tienen que hacer mamografías, los hombres a partir de los 40 años se tienen que hacer antígeno prostático específico y tacto rectal, dentro de todos los estudios que pues todos nos tenemos que hacer como una vez al año, pues para ver cómo está la química sanguínea, biometría hemática, todo eso. Gracias, Mi. De nada. A mí me ¿cómo quedó una duda, perdón. Mencionó que al momento de hacer la biopsia o bien la disección del tumor, se vienen muchos nervios. ¿Eso quiere decir que puede llegar a crear disfunción eréctil o incontinencia en algún momento? Sí, hay pacientes que llegan a presentar, pues después de una resección de próstata. Dependiendo, aquí en el carcinoma de próstata va a depender del grado, el Gleason que le llamamos, que es el grado histológico del carcinoma de próstata, pero la mayoría sí se tiene que hacer la resección quirúrgica y sí pueden presentar como complicación o secuela disfunción. Sí, porque la próstata, sobre todo en la zona periférica, tiene muchos nervios. Es por eso también que es común que el carcinoma o las glándulas neoplásicas tengan esta infiltración perineural. Pero sí es una complicación que puede llegarse a presentar, no en todos los casos, pero sí es común. ¿Y puede haber reconexión de nervios o algo así? O sea, como en el codo y así, ya ven que si lo cortamos por accidente, ¿puede haber reconexión? Pues en este caso tendríamos que tener tejido ahí para reconectarlo. O sea, si ya le quitamos la próstata, pues no sé, la verdad, eso sí te lo debo. O sea, no sé si a nivel de próstata, lo voy a investigar. A nivel de próstata se puede hacer pues una reconexión en un caso de disfunción. Se me hace complicado, pero ahí sí no sé, la verdad, te lo investigo. Gracias, maestra. Otros patrones histológicos, que es lo que les platicaba, lo común es de que veamos estas glándulas. Estas glándulas que ven aquí pueden parecer normales, pero una característica del carcinoma de próstata es de que sean glándulas compactas. Si observan, tienen escaso estroma entre ellas, aunque acá, le voy a regresar el hiperplasia, pues también podemos ver escaso estroma entre ellas, pero prácticamente lo que nos va a dar la pauta si es benigno o maligno es si hay presencia o no de células basales. Entonces puede que nosotros estemos viendo estas glándulas de acá, glándulas pequeñas, que por histología o por HY no vemos que tengan células basales, y si observan son núcleos pequeñitos, están en la base, o sea, parecen unas células hasta normales, pero bueno, en este caso lo describen como carcinoma porque ya está seguro de que no tengan células basales, entonces sería un carcinoma Gleason 3. El Gleason 3, bueno, Gleason sí 3 más 3 le damos, siempre le damos una puntuación de dos números. ¿Cuáles son los patrones que están predominando? Gleason 3 es de que forma glándulas. Mañana les enseño la foto de cómo, esta puntuación de Gleason tiene años, de cómo se describió que el Gleason 3 es prácticamente como glándulas normales. Ahorita se las voy a explicar, mañana les pongo el esquema. Gleason 3 se parecen a las glándulas.
Esta de aquí, exacto, 3 más 3. Este sería un 3 más 3. Observen cómo las glándulas igual se ven como glándulas benignas, pero tenemos algo importante entre ellas. Digo, desde aquí no puedo alcanzar a ver las células basales, pero algo que me hace sospechar que esto sea maligno es de que tengo glándulas espalda con espalda o con escaso estroma entre ellas, y el poquito estroma que veo aquí, ¿qué característica tiene? ¿Cómo se le llama este tipo de estroma? Está alrededor de glándulas o de células neoplásicas malignas. Estroma desmoplásico. El estroma desmoplásico es este que está aquí. Son glándulas pequeñas, están espalda con espalda, están proliferando muchas y están rodeadas de estroma desmoplásico. ¿Ok? Este sería un Gleason 6, 3 más 3. Y bueno, este ya es un Gleason altísimo, que sería un Gleason 10. Un Gleason 10 es 5,5. Mañana les voy a enseñar el esquema para que les quede claro, porque ahorita no quiero así como que perderlos en todo, pero les voy a enseñar imágenes. La puntuación más alta, en este caso, es cuando vemos láminas de células o un patrón sólido, ya no observamos glándulas. Es como darle el grado de diferenciación, es exactamente lo mismo. ¿Qué tanto se parecen las células al tejido normal? Entonces aquí ya no tenemos glándulas que tenemos en la próstata. Observen cómo las células son grandes, son irregulares, tienen el núcleo prominente y tienen mitosis. Entonces este se consideraría un carcinoma poco diferenciado, que sería un Gleason 5 si yo estoy segura que es de próstata. Si yo lo veo en otro tumor, digo en otro sitio, yo digo esto es una neoplasia maligna indiferenciada o poco diferenciada, porque esto puede ser un linfoma, esto puede ser un carcinoma poco diferenciado o puede ser un sarcoma de alto grado. Digo, aquí sé que es la próstata, entonces por eso me atrevo a decir que es un carcinoma con suma de Gleason 10, 5,5. Mañana les voy a terminar de decir esto, lo del estadio, porque primero les voy a poner lo del Gleason, para que vean cómo es la puntuación que le damos al carcinoma de próstata. Terminamos con el estadio patológico y comenzamos a ver patología gastrointestinal. ¿Dudas, muchachos? Doctora, yo me pregunto un poquito en lo que mencionó en la hiperplasia fibroglandular. Dijo que había como una diferencia entre hiperplasia glandular y el carcinoma, que era como cuando hacían, bueno, no como cuando hacen la tinción para ver si están presentes las células basales o no están. Pero no sé si, tal vez me confundí, en la hiperplasia también pasa eso, que no encuentran células basales o únicamente en el carcinoma. Exacto. Cuando hay pérdida de células basales, eso es carcinoma, siempre. O sea, la hiperplasia o todas las condiciones benignas van a conservar las células basales. Incluso hay condiciones donde hay hiperplasia de células basales. Mañana les voy a enseñar unas fotos. O hay proliferación también hay otras condiciones que hay proliferación de acinos pequeños y hay la duda si hay o no células basales. Pero aquí en la próstata, para determinar si es maligno o no, es si hay o no presencia de células basales. Si hay ausencia de células basales, eso es carcinoma, siempre. Porque las condiciones benignas siempre van a conservar estas células. Ok, muchas gracias. Doctora, ¿me podría repetir la tinción que se utiliza para definir los bordes? Es que la verdad se me olvidó y tampoco me acuerdo si lo que pintaba era el tumor o las benignas. La tinción, ¿te refieres a inmunistoquímica o esto que estoy señalando aquí, por ejemplo, de los bordes? Los bordes, sí, ajá. Es que, o sea, no me acuerdo bien porque dijo que era el límite del tumor, pero no me quedó claro, no sé si no puse atención o si se me fue, cuál era el nombre y también pues cómo era que se identificaba. Sí, mira, por ejemplo, la próstata es otro ejemplo. La próstata, el ovario, el testículo, la cápsula que los recubre estos órganos, este es mi borde o mi límite quirúrgico. Aquí en la próstata
la próstata siempre se entinta, o sea, siempre se le pone tinta. Aquí a lo que me dices, ¿con qué tipo de tinción? Pues es tinta china, o sea, es cualquier tinta para pintarla. Bueno, más bien es tinta china, porque la tinta china es indeleble, o sea, al momento de mojar la pieza no se borra, o sea, no se cae la tinta. Entonces, esto negro que ven aquí, ¿cómo estoy cortando aquí la próstata? ¿Qué corte tiene? Transversal, ¿no? Transversal, exacto, es un corte transversal. Entonces, esto es la cápsula de la próstata que se entinta. Te puedo decir que aquí tenemos como 10 colores diferentes porque entintamos el lóbulo derecho verde, el lóbulo izquierdo morado, el ápex naranja, azul, para identificarlo al microscopio. Cuando nosotros vemos estos colores, decimos, estamos en el lóbulo derecho, en el ápex, en la base. Pues es mucho más fácil identificarlo. Entonces, esto lo entintamos porque, así como en los otros órganos que ya les mencioné, este es mi límite quirúrgico. ¿Qué es lo que pasa si yo veo glándulas? Si yo hago un corte microscópico de esta región y veo mi tinta de color negro, pero veo glándulas malignas. ¿Qué quiere decir? Que el tumor se está saliendo del testículo, se está saliendo de la cápsula, y eso es un estadio más avanzado. Entonces, eso ya me habla de que pues, el tumor se está diseminando. Entonces, se trata diferente a pacientes, se le da radioquimioterapia, pero prácticamente se entinta con cualquier tinta china. Como esa burbujita como azul que está entre la capa que es. Más azul está. Ajá, sí, esto habla de que como este es el fondo y lo editamos con Photoshop, entonces todo lo que está en el fondo se ve azul, entonces prácticamente es como si la cápsula se hubiera desprendido, pero no es relevante esto. Es como, la cápsula es como si fuera fibrosis. Fibrosis. Ajá, pero no es relevante esto. Ok, gracias, Mix. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces mañana... Creo que no, Doc. Mañana terminamos con el carcinoma de próstata, con estos detallitos que vimos hoy, y comenzamos patología gastrointestinal. Las presentaciones de patología gastrointestinal están bien pesadas, pero voy a empezar a subir ahorita la de gastritis, que es con la que vamos a empezar el día de mañana para que la vayan repasando, ¿sale? Igual son presentaciones, bueno, que se hace mucho esas, y igual si no vemos todo, pues vamos a ver lo más importante, pero para que le vayan dando una leída. Ok, entonces si ya no hay dudas, déjenme les paso lista. Hoy es 17 del 11 del 20. Vinicio. Presente. Fátima. Presente. Gerardo. Presente. Nadia. Déjenme meter el chat. Ahí está. Nadia. Leslie. Presente. Cristina. Aquí, Doc. Enia. Presente. Risi. Presente, doctora. José Luis. Presente. Lisi. No. Presente, doctora. Me regresé. Axel. Presente, doctora. Aranza. Presente. Sonia. Presente. Jocelyn. Presente. Sebastián. Presente. Adilene. Presente. Brandon. Presente. Samira. Presente. Eric. Presente. August. De nada. Luz. Presente, Miss. Fernando. Presente, doctora. Muchas gracias. De nada. Valentina. Presente, Miss. Muy bien, muchachos.
pues si ya no hay más dudas, el día de mañana